Esto es Cada Loco con su carta. ¿Vos sos de Sagitario? Sí, increíble, ya está pasando. Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Cada Loco con su carta. A mi lado las mejores compañeras de radio, Valentina Chavareiras, Valeria Sánchez y la señorita Soledad Sengotita. Quien les habla, Julieta Suano. ¿Cómo les va, chicas? Hola a todas, hola a todos. Hola, ¿cómo andan, chicas? Qué linda presentación, toda ordenadita, ¿vieron? Sí, costó arrancar hoy. Que la hubiera practicado. Muy luna en Virgo. Sí. Estamos todavía con Mercurio un poco retro y hay como confusiones, les quiero muy decir. nebulosa todo. Todo muy nebuloso. Bueno, Juli, contanos cómo fue tu semana de la primera semana después de tu cumpleaños. Bien, estoy esperando la revolución solar que me haga lecturas de cielo. Cierto, no le hicimos así la que revolución solar. ¿No estoy te esperando. hizo? No, vos sabés que me puse a buscar y unas páginas me dicen una cosa y otra, así que necesito rectificar qué ahí problema, con vos. vamos a tener que Necesitamos chequear. hacer- Vamos a chequearlo luego, por favor. Ya que lo mencionás, contale a la gente qué es una revolución solar. Bueno, una revolución solar es volver a ver la carta natal, pero con los tránsitos avanzados, en el mismo horario que naciste, pero en la ciudad donde te encuentres en este momento donde cumplís años. Entonces lo que se ve con la revolución solar comparando con la carta natal es como los planetas, cuál fue el movimiento que hicieron. ¿Está correcto lo que dije? Está muy Señora correcto. ¿Y profesora? cuál va a ser la energía disponible para ese año, para esa Exactamente. persona, no? Exacto, es como que nosotros nacemos, la Tierra está en un lugar en relación al Sol y todos los años la Tierra vuelve a estar en el mismo lugar donde estaba cuando nosotros nacimos y ahí, pum, cumpleaños, todo el mundo nos festeja, Claro. la pasamos muy lindo y en realidad es como un arranque nuevo, como un renacimiento. Sí, es como la carta del feliz cumpleaños. Exactamente. Como que se puede ver dónde se hace foco este año, ¿no? Como a qué le vamos a dar más importancia, más luz, Tal cuáles cual. son las temáticas. Y bueno, y es un poco porque uno empieza un nuevo ciclo, es como un renacer, como un nacer nuevamente y uno dice, bueno, ¿y ahora la energía cómo está? ¿Cuál es el clima astrológico con el que yo arranco ese año? Tal cual. Y ese clima astrológico me tira como un poquito de tips, así de, bueno, de qué se va a tratar este año mi aprendizaje, mis desafíos, las cosas a las que quizás les vaya a prestar más atención, las cosas que me van a complicar un poco, ¿no? Sobre todo creo que tiene que ver con esto de cuál es mi trabajo del año. Nos ayuda a enfocarnos. ¿Se han hecho revoluciones solares? No, es que no. No, yo la estoy esperando. Yo sí. Y sí, lo estoy vivenciando. Es increíble cómo se empieza a, de repente sentís esa energía. Por ejemplo, a mí en mi caso, tengo revolución solar ascendente Acuario y estoy haciendo cosas que no hice nunca, me estoy comportando quizás de maneras que no me resultaban tan familiares o conocidas. Es como que uno, Una liberando. sí, liberando. Bueno, Acuario es el signo de la cambios. revolución, del cambio, de lo diferente, de lo nuevo. Entonces, Estoy viviendo cambios, sí. el ascendente del año nos dice mucho, la verdad es que es un montón de información eso, porque no es que cambiamos de ascendente, nuestro ascendente sigue siendo el mismo, pero es como que ese año asciende, o sea que aparece esa energía y uno se tiene que encontrar con eso en uno. Entonces en el caso de energía acuariana, que es energía de cambio, de revolución, de ir a lo nuevo, es como, bueno, sí, me encuentro a mí mismo haciendo cosas que no me hubiera imaginado, como haciendo radio, ¿no, Valen? Tal cual, como haciendo radio y es verdad que fluye solo, o sea, como que solo se va presentando esa energía. Enseguida La vas notando. La vas notando, sí. Juli, te quiero decir que este año sos ascendente Géminis. Ah, bueno, esa era una de las opciones. Juguetona. Me encanta, me encanta. Otra que hace radio, ascendentes en aire, tal cual. Así que bueno, un año de juego, de Bueno. probar cosas, de ver que y de tener mucho multitasking también, Ahí va. como Qué bien. muchas pelotas en el aire. Bueno, yo soy de esas. Sí. Me Te va a vas a- ir, te creo vas a que me llevar va a ir bien, bien. la vas a Sí. llevar bien, Después me contás la parte mala, así, que esa no la sacamos al aire. Dale. Sí, les parece. Bueno, y hablando de la parte mala, así empezó un poco la planificación de este programa, ¿no? El año pasado, no, estoy mal. La semana pasada... Estuvimos hablando. No me acuerdo qué pasó la semana pasada en el programa que dijimos cuando salimos... Bueno, vamos a hablar de esto, de los signos buenos, los signos malos, las cartas buenas, las cartas malas, ¿no? Porque habíamos sacado los arcanos personales de cada una y bueno, yo tenía el diablo, vos tenías la muerte. Ay, ay, ay. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hablar también de que estas cartas que para la gente están malas, ¿no? Entre comillas, analizarlas desde otro lado, ver cuál es la riqueza.
¿Con qué tiene que ver la mala fama, no? Claro, también. Y bueno, habíamos dicho, bueno, vamos a traer esto al programa siguiente, pero en el medio nos dimos cuenta que justo este programa domingo cae 24 de marzo y nos pareció también muy oportuno hacer un programa dedicado también al 24 de marzo, que también tiene un poco que ver, ¿no? O sea, fue todo muy sincrónico. Sí. Sí, tal cual, porque ya les vamos a contar. Vamos a mirar hoy la carta natal de la Argentina y los tránsitos. ¿Qué quiere decir los tránsitos? Como, bueno, ¿dónde están los planetas hoy? Y cómo se vive desde la carta natal de la Argentina ese movimiento planetario actual, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el cielo hoy y cómo lo vivimos nosotros? En particular, perdón, Juli, el tránsito de Plutón, que tiene que ver con esto de la muerte, de la carta del tarot, y de cómo afectó justamente en la época en la que se vivía y lo que estamos conmemorando, que es el 24 de marzo. Exacto. Súper interesante el programa de hoy. Bueno, pero se nos terminó el primer bloque, nos vamos con un poquito de música. Vamos a escuchar Stolen Dance de Milky Chance y enseguida volvemos. Bueno, seguimos acá en el segundo bloque de Cada Loco con su carta. Y bueno, como veníamos diciendo recién, vamos a analizar un poquito la carta natal de Argentina. Argentina tiene un sol en Cáncer, un ascendente en Libra y una luna en Capricornio. ¿No es así, Sole? ¿Lo qué? Dirá la gente. Explícamelo en castellano. Recordemos que la carta natal de Argentina la sacamos obteniendo la fecha como cualquier carta natal. En este caso correspondería el 9 de julio de 1816 en San Miguel de Tucumán a las 12 del mediodía. Ese es el nacimiento de la Argentina. Exactamente. ¿Cómo es, Sole, eso con las ciudades? Comentalo, o sea, se busca la fecha de... ¿Fundación? De fundación de la ciudad, sí. En algunos casos es más difícil que en otros obtener esa fecha y ese horario, sobre todo. Existe una técnica que se llama rectificación, que es como un estudio retrospectivo del movimiento de la carta natal, a ver, bueno, tales sucesos, con qué movimientos planetarios coinciden. Entonces, a veces cuando no se tiene el horario exacto, quienes son especialistas en esta técnica de rectificación es como que hacen todo ese estudio, que es bastante pormenorizado y detallado y aburrido, por cierto, desde mi punto de vista, para ver, bueno, cuál sería exactamente la fecha de nacimiento, el horario de nacimiento, y así obtener la carta natal correcta. Pero no me llamen a mí para rectificar cartas, por favor, les pido. Súper interesante además el tema de pensar la carta natal no solo para las personas, sino también en este caso para un país. Y como cada símbolo, así como la persona representa algo específico, también se lleva, ya sea una ciudad o un país, a identificarlo con diferentes temas, como por ejemplo, no sé, un ejemplo, la luna, que tiene que ver con nuestro inconsciente en un ser humano, y en la carta tiene que ver con el pueblo, ¿verdad? Si no me equivoco. Claro, porque la luna como símbolo profundamente tiene que ver con aquello que le da la sustancia al sistema, que suena medio raro esto, ¿no? Pero en realidad tiene que ver con, yo puedo tener, y vamos al ejemplo de un país, yo puedo tener el territorio, los edificios, las leyes, la constitución, o sea, puedo tener todo eso, pero si no tengo a las personas, es un pueblo fantasma. ¿Qué sentido tendría? Claro. Entonces, lo vital, ¿no? La sustancia de un sistema, en este caso un país, es lo que está vivo, justamente. Entonces, en este caso, bueno, la luna tiene que significar al pueblo, a las personas concretamente. Que además, si uno lo piensa, ¿cómo sigue creciendo el país? Porque la gente sigue teniendo hijos, ¿no? Porque sigue habiendo esa sustancia que como que se da a sí mismo, que se nutre a sí misma y que se permite la continuidad vital. Por eso la luna en la carta natal de un país representa esto de la sustancia. Y en realidad, cuando analizamos la carta de un ser humano, es lo mismo. Es aquello que se da a sí mismo, o sea, lo vital, lo más básico, lo más primario, la vida misma. Por eso la luna es un lugar al que nos aferramos a nivel individual tanto, porque es el lugar que sentimos que ahí está la vida, ahí estoy seguro, ahí voy a sobrevivir. Entonces es un mecanismo de funcionamiento inconsciente que yo tengo porque yo siento que así voy a sobrevivir, que eso me va a garantizar la vida. Totalmente. ¿Y el sol? ¿Qué representaría el sol entonces en la carta natal de un país?
Y el sol tiene más que ver con como la luz, la imagen, aquello que está como iluminado. Por un lado, tiene mucho que ver con la sensación de identidad nacional, ¿no? Con la pregunta de, bueno, nuestra luz, ¿quiénes somos? ¿Cómo irradiamos eso que somos? ¿Cómo nos mostramos? Pero por eso también el sol se asocia a la figura del presidente, porque el presidente es la imagen de un país, ¿no? Mientras sea presidente, o sea, cuando va el presidente a un lugar, está yendo la Argentina Digamos a un que lugar. estaría haciendo la representación de ese país. Exactamente, es la imagen en ese momento del país. Así que tenemos a la luna como el pueblo, al presidente y a la identidad nacional representada por el sol, y después tenemos a el ascendente, que tiene mucho que ver, en general, lo vamos a simplificar un poco, pero con esto de lo que está ascendiendo, es decir, lo que tenemos que aprender a ver en nosotros, porque se asoma, como lo que se asoma por el horizonte, y al principio es como uno no lo ve claramente, pero es un poco el hacia dónde tenemos que movernos para poder crecer, para poder aprender, para poder ser la mejor versión de nosotros mismos, tanto en un país como en un ser humano. Entonces, el sol, la carta natal de la Argentina, lo tiene en el signo de Cáncer. ¿Qué dirían, chicas? Una interpretación express de la carta natal de la Argentina. Sol en Cáncer. Que somos muy nostálgicos. Seguimos con Cáncer, ¿no? Venimos del programa anterior hablando ya de la energía es canceriana verdad. con Messi. Bueno, También ya vienen, los que escucharon el programa anterior vienen empapados un poco de La esta cuestión energía. canceriana Sí. está. Y nosotras como proyecto de radio tenemos ascendente en Cáncer, si Mirá, no me equivoco. mirá, y no- mucho si Cáncer. no me olvido. Bueno, Es verdad. bueno, sí, Cáncer una está necesidad asociado, de pertenencia, claro, ¿no? Exacto. De formar grupos, de vincularme con lo propio, con lo mío. Sí, lo familiar, digo, Sí, sí, pensando, llevándolo a hechos específicos, esto de el asado, el mate, somos tan familiares desde ese lugar de juntarnos a comer los domingos, No me toques a mi vieja. no me toques a mi vieja. Darle importancia a lo familiar. Tal cual, los amigos como familia, digo, en otras culturas esto no se da. Sí. Bueno, y es muy interesante ver en la Argentina, por ejemplo, cuando la Argentina necesitaba gente, concretamente, ¿no? Y la inmigración se favoreció, una de las medidas fuertes que tomó en ese momento el gobierno fue esto de la educación, ¿no? Porque lo que se quería era que hubiera una cuestión como de integración, y el sistema educativo apuntaba a eso, a que, ok, veníamos de España, veníamos de Italia, veníamos de cualquier lugar, pero ese núcleo educativo iba a hacer que desarrolláramos la conciencia de identidad nacional, ¿no? Entonces ahí está, digamos, como interesante ver lo importante que ha sido para nosotros el tema de la identidad propia, del nosotros somos La hemos esto. desarrollado bastante. Claro, nosotros somos los que tomamos mate, los que inventamos la virome, ¿no? El Los dulce del de tango, leche. los del dulce de leche. Fíjense, la costumbre del mate es muy interesante, es muy canceriana. Es muy porque circular. Es muy circular. Tal cual. Cáncer es ante todo círculo, ¿no? Un círculo que se cierra sobre sí mismo para protegerse, para cuidarse, ¿no? Entonces hay algo de esta cuestión de la pertenencia, de la sensibilidad. Es muy interesante cómo sale nuestra sensibilidad canceriana, sobre todo en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Cuando hay desastre, yo me acuerdo cuando fue lo de la inundación de La Plata, como se ve claramente en esas situaciones que nos sale esta cosa del patriota, por así decirlo, que cuida amorosamente al que está desvalido o al que le pasó algo, ¿no? Como que en esas situaciones nos sale mucho lo canceriano. También en esto de las pertenencias más sectarias, más cerradas, ¿no? De lo gregario. De lo gregario, tal cual. También en añorar, ¿no? El pasado. Viste que nosotros somos mucho de todo pasado fue mejor, o bueno, gente que recuerda mucho, no sé, en las épocas del peronismo, las épocas de ese, como siempre quedarnos en una cosa del pasado que es muy, muy, muy argentina. El tango y el El folclore, tango. ¿no? Básicamente, o sea, nuestra identidad musical, así como es nostálgica por naturaleza, ¿no? Lloramos por aquello que perdimos, que ya no está Claro. más. Mucha sensibilidad. Sí, es un signo muy nostálgico. Bueno, y por otro lado tenemos a la luna en Capricornio. ¿Qué nos Que daría la recordemos luna? un poco que Cáncer Capricornio es un mismo eje, ¿no? Sí. Para pensar esto Es el- súper interesante. Es un por eje un lado- sí, de lo que se llaman los opuestos complementarios. Claro, por un lado este Cáncer que nutre
y que hace casita, que es familiar, que es sensible, y por enfrente tenemos un signo de tierra que está saliendo a dar una estructura, una forma a todo esto que se crea y se nutre en Cáncer. Sí, yo relaciono muy fuertemente la luna en Capricornio con esta cuestión de la valorización emocional que tenemos de la cultura del trabajo, ¿no? Aún cuando decimos que hemos perdido la cultura del trabajo, hay un valor emocional depositado ahí, es el pueblo trabajador, ¿no? Y también el pueblo sufrido, el pueblo castigado, el pueblo que somos inmigrantes, y entonces venían los abuelos, los bisabuelos y le ponían garra y le ponían esfuerzo y no se tomaban vacaciones nunca, y con el trabajo ante todo salían adelante, ¿no? Eso está como muy impreso en nuestro ADN de origen. Ahí de se arraigo. puede ver mucho el eje justamente de lo íntimo y de lo público, ¿no? Es como darle ese valor a ambos aspectos del mismo. Claro, sí, a trabajar para la familia. Tal Lo cual. hago por mi familia, me sacrifico por mi familia, ¿no? Tal cual. La luna, que es este factor de el pueblo, el factor emocional, nuestro clima emocional, en Capricornio, que es una energía justamente, ¿no? Del trabajo, del esfuerzo, de me pongo una meta y avanzo y subo la montaña hasta llegar a la cima, ¿no? También en un punto la cuestión exitista que tenemos en otra faceta un poco más pobre, pero Capricornio es un signo que muchas veces es muy ambicioso, ¿no? Y que se deslumbra mucho con la idea del éxito, de la reputación. Entonces también tenemos como un valor puesto ahí en el nombre que me supe construir, ¿no? Y más allá de si es con trabajo o no, pero quienes llegan al éxito son muy valorados de alguna manera. Nos gusta decir que el Papa es argentino, que Maradona es Claro. argentino, que Messi es argentino. Sí, también hay, esto de que esté la luna en casa 4 y el sol en casa 10, estas casas que son correlativas a estos signos de los que estamos hablando, es como que a la luna capricorniana le da un tinte canceriano y al sol canceriano le da un tinte capricorniano. Claro, Qué interesante la esto casa también, 4 es canceriana, pero nosotros tenemos a Capricornio, que es el opuesto complementario. La casa 10 es capricorniana, pero nosotros tenemos a Cáncer, que es el opuesto complementario. Es como si estuvieran cruzados, Tal cual. ¿no? Por eso se le da tanta importancia en la Argentina, creo que le damos como sociedad, o sea, el vínculo entre los gobernantes y el pueblo, esto del sol y la luna, como que hay un vínculo muy emocional, ¿no? Sí. Hay como algo... Como de exigir un cuidado, quizás se me hace a mí. Cáncer es la madre y Capricornio es el padre. Y nosotros tenemos vínculos maternales y paternales con nuestros gobernantes. ¿Qué les la pedimos? Figura del... ¿Cómo se llama? La figura del en el interior. Ayúdame, Vale. ¿Cómo? Bueno, ya me va a salir. Del líder en el interior, ¿no? Esta cuestión de que el patrón es el padre, de alguna manera, ¿no? Y le pedimos mucho a nuestros gobernantes que se hagan cargo de nosotros. Perdón, ese es mi celular. Esta cuestión de que dónde está el Estado cuando me tienen que cuidar, cuando me pasó algo, ¿no? Enseguida aparecemos como niños indefensos que buscamos la protección, el cobijo de los padres, y que además la responsabilidad está siempre depositada en el Estado y nunca en los ciudadanos, ¿no? Nos manejamos como con un infantilismo en ese sentido. Y yo hacía referencia un poco a esto de las casas porque digo, bueno, tenemos ese sol en Cáncer, pero nuestro sol también es capricorniano y nuestra luna también es canceriana, entonces nos podemos dar cuenta que quizás no necesitamos exigir tanto afuera, sino que nosotros mismos podemos generarlo. Sí, yo creo que ese es un trabajo pendiente que tenemos desde nuestra configuración energética, ¿no? Que podamos ver esto de... no se trata solamente de que los gobernantes o de que el Estado cuide a los ciudadanos, sino que también los ciudadanos tienen la responsabilidad de construir un Estado que querramos tener, ¿no? Bueno, eso es un trabajito interesante que tenemos pendiente, ¿no? Desde la pavada de no tirar basura en la calle. Tal cual. Digo. Y hablando de trabajito, ¿qué pasa con el ascendente argentino? Apa. Porque ese es Ahí un se trabajo importante, me parece también. Y de eso tenemos que hablar mucho hoy, porque hoy, 24 de marzo, día en el que conmemoramos a las víctimas de la última dictadura cívico-militar,
tenemos que hablar necesariamente del ascendente libriano, pero además de qué pasó en ese momento, ¿no? Cuando Plutón estaba en la casa 12 de Argentina, se producen todas estas dictaduras. Plutón tiene que ver con la muerte, justamente, y tiene que ver con la idea del mal también, ¿no? La idea de lo destructivo, de lo dañino. Sole, Sí. ¿podríamos decir que Plutón en una carta natal de un país también representa las relaciones de poder, que justamente es esto Absolutamente. que estuvo muy presente, digamos, en esa Bueno. época? Y la casa 12 nos habla de algo muy profundo también. Muy profundo. La democracia empieza cuando Plutón llega a tocar el ascendente de la Argentina. Ese es el momento, decíamos antes que el ascendente tiene que ver con lo que asciende, lo que asoma, lo que uno dice, a ver esto. Entonces aparece la democracia como un gesto de, bueno, vamos a ver qué pasa con nuestro Plutón. ¿Cómo hemos vivido Plutón? Siempre que un planeta cruza el ascendente, empieza un nuevo ciclo de ese planeta. Entonces, lo que nos proponemos con la democracia es, vamos a vivir Plutón de otra manera, porque no podemos seguir viviendo Plutón, o sea, estas relaciones de poder, como algo del orden de lo destructivo permanentemente. Y es el gesto de la democracia, me parece que es un gesto que tiene que ver con esto de la legalidad también. Somos ascendente Libra, el Libra tiene que ver con la justicia. Y de alguna manera, la democracia empieza un movimiento en donde vamos a ajusticiar, en el buen sentido, qué es lo que hemos hecho con el uso del poder, qué es lo que hemos hecho también con nuestra propia oscuridad y con nuestra propia destructividad, ¿no? Entonces, la apertura de la democracia no solamente es la apertura de democracia, sino también de una nueva legalidad, justamente, en donde hacemos balance de cómo hemos vivido nosotros ese Plutón y cómo nos proponemos vivirlo de aquí en adelante, desde ese momento en adelante. Y ahora, Sole, ¿dónde está Plutón? Bueno, ahora Plutón llegó a Capricornio, ¿no? Venimos hablando un montón en clima astrológico, chicas. ¿De qué se trata Plutón en Capricornio? De transformar las estructuras sociales que venimos sosteniendo, ¿no? Un poco de empezar a purificar, o sea, limpiar purificar. lo que ya no nos lleva a un crecimiento como sociedad. Sí, dejar morir eso que creíamos como una verdad también, ¿no? Que estén pasando por la casa 4 con la luna, que habla la casa 4 de las raíces, de dónde venimos, de nuestros antepasados. Exacto. Y con la luna, que tiene que ver con todo esto que veníamos hablando, es un cambio muy importante para el país y de transformación y de dejar morir un montón de verdades y cosas, creencias que teníamos muy determinadas, súper importante y profundo. Sí. Y por otra parte, siempre que un planeta transpersonal, en este caso Plutón, toca a lo que se llama un planeta personal, como la luna, o sea, Plutón en el cielo está en Capricornio, nuestra luna natal está en Capricornio. Entonces es como si la luna recibiera la información de Plutón, como si el pueblo, en este caso, se enterara, ¿no?, de la información que Plutón tiene para darnos. Entonces, es interesante esto de que haya salido en los últimos años, porque esto no es que pasa ahora, en este momento, sino que Plutón está en Capricornio desde el 2008 y ya hace 3, 4 añitos, digamos, que está este tránsito de Plutón sobre la Luna. Entonces, no es casual que hayamos empezado a hablar de la grieta. Claro. Y se queda hasta el 2025, si no me Exacto. equivoco. Digo, es un proceso que lleva sus años. Sí, sí. También tendemos a querer acelerar los procesos y ponernos ansiosos y entender que cada cosa debe morir a su tiempo y que sobre eso después vamos a tener que construir algo nuevo. Totalmente. La grieta, para mí como temática, que digamos que se ha puesto sobre la mesa, porque no es que no estaba antes, ¿no? Digo, desde unitarios y federales. Esto tiene que ver con nuestro ascendente en Libra, ¿no? Eso, ahí va. Que nos pide como vincularnos con el otro que es diferente a nosotros. Poder aceptar un poco la visión que tiene el otro, aunque sea distinta a la mía. Y darle el lugar al deseo del otro, entender que hay un otro que quiere otra cosa diferente a mí, quizás. Incluso también podemos sumar que tenemos a Júpiter en casa 1, que sería un símil ascendente Sagitario, entonces hay toda una cuestión de la energía del ascendente que nos pide expandirnos en cuanto a vincularnos con lo que no nos resulta familiar, ¿no? Lo Sí. canceriano, lo...
y ampliar la visión, la creencia, la ideología, la verdad. O sea, Júpiter tiene mucho que ver con esto de cuál es la visión que tenemos, cuáles son las creencias que sostenemos, cómo esas creencias, esa ideología organiza nuestro modo de vida. Que esté en la casa 1, justamente, en el ascendente, digamos, lo que hace es que la energía jupiteriana también sea muy fuerte. Entonces, por un lado, tenemos un ascendente Libra, que lo que nos pide es esto de aprender a negociar los unos con los otros. Aprender a ver que, ok, yo pienso tal cosa, el otro piensa otra, yo siento tal cosa, el otro siente otra, yo creo que la cosa se arregla de esta manera y el otro cree que la cosa se arregla de otra manera. Bueno, ¿cómo hacemos para abrirnos a la posibilidad de que lo que el otro tiene para decir, para aportar, para considerar, es algo valioso también? O sea, que no se trata solamente de lo que a mí me parece, sino que también la visión del otro es la otra mitad de la realidad, no puedo negarla. Pensemos que este ascendente en Libra se puede ver desde tiempos muy, muy atrás, desde unitarios y federales, o sea, siempre estamos divididos en Boca dos, River. ¿no? Boca River, peronistas radicales. Incluso también tenemos la sensación de que hay algo de lo que nos tenemos que defender por fuera. Claro. Como que están los dos sectores, desde el que es muy la patria y desde el que piensa que lo mejor siempre está afuera. Tenemos que tomar modelos de afuera. Que tenemos que tomar modelos externos. Y bueno, desde ahí se genera toda esta grieta que el ascendente en Libra nos pide integrar, ¿no? Porque Libra es como la unión de los opuestos complementarios. Exacto, como la yo y el otro. Y es muy gracioso, ¿no? Porque los argentinos tenemos este doble discurso. Por un lado, Argentina es lo mejor de lo mejor y escuchás a turistas afuera decir, yo me acuerdo, en el obelisco de París, estar al lado de un argentino y escucharle decir, no, pero el nuestro es mucho más grande, ¿no? O sea, esta cosa comparativa permanente con el afuera. Y por otro lado, el otro discurso, ¿no? Porque los alemanes lo hacen mucho mejor, o porque los franceses no sé qué cuánto, ¿no? Como que permanentemente tenemos este ping-pong de un bando y otro bando, de que la balanza nunca está equilibrada. No es que, bueno, los argentinos tienen cosas maravillosas y también cosas no tan maravillosas, y la gente afuera tiene cosas geniales y cosas que no son tan geniales. Tal cual, y también esto de, como lo dije anteriormente, de que cada uno de los bandos siente que se tiene que defender del otro. La lógica del enemigo. Tal cual. Cuando la verdadera riqueza está en poder integrarlos. Exacto. ¿Sí? Ese es el aprendizaje de nuestro ascendente Libra, por eso digo que cuando la democracia comienza, Plutón asoma por el ascendente, es como, bueno, vamos a empezar un nuevo recorrido en relación a estos juegos de poder entre un palatillo y el otro, entre un bando y el otro. Vamos a ver si podemos ponerle un cariz de legalidad y si podemos integrarlo diferente. Y cuando Plutón empieza a tocar la luna de la Argentina, empezamos a visibilizar como el pueblo se entera de esto de la grieta y se hace cargo también de la grieta. Es la primera vez que escuchamos esto de gente diciendo, me separé de mi familia, me peleé con mis amigos, ¿no? O sea, en un momento fue como muy preocupante el tema. Tal cual. Bueno, súper interesante. Queremos invitar también a la gente, si quiere acercarse a nuestras redes sociales, a comentarnos qué les pareció un poco este debate, ¿no? Porque por ahí en la astrología que tenemos normalmente a mano, no hablamos tanto de la astrología para los países, para la ciudad, para la historia, y me parece súper interesante que lo podamos utilizar como herramienta, así que está bueno invitar a la gente a ver qué les pareció, si pudieron ver algo más en la carta para aquellos que por ahí tienen un poquito más de conocimiento. En el próximo bloque vamos a charlar un poco de tarot con respecto a esto, quizás. Dale, probamos. Nos vamos con un poquito de música, escuchamos Seven Rings de Ariana Grande. Seguimos en el último bloque de Cada Loco con su carta. Hoy trajimos un poco para leer en este bloque más llevado hacia el tarot. Veníamos hablando de astrología y Argentina. ¿De qué vamos a charlar, chicas, ahora? A mí me gustaría hacer una transición astrología-tarot, porque recién estábamos hablando de el tránsito de Plutón sobre la luna de la Argentina. Ese tránsito ya hace unos cuantos años que está activo, pero ya está como retirándose, como que el Plutón se está alejando. Y el tránsito que tenemos ahora súper activo es el tránsito de Saturno sobre la luna de la Argentina.
Saturno es el planeta que nos ajusta las tuercas. ¿Le suena ajuste? ¿No? Y minimalista se podría decir, ¿no? Sí, hay que acomodarse con poquitito, ¿no? El discurso, y no estoy haciendo una valoración ideológica, es simplemente una valoración del discurso. El discurso con el que estamos viviendo hoy por parte del gobierno, ¿no? O sea, ¿qué se nos dice hoy? Que ya no podemos seguir gastando más de lo que tenemos, que tenemos que ser realistas con las tarifas que pagamos. Que no andemos descalzo en invierno. Que las consecuencias, o sea, que lo que estamos viviendo hoy son las consecuencias de del despilfarro que tuvimos antes, y entonces ahora hay que ajustarse el cinturón. Que gastamos demasiado, que tenemos que tener más medida, que no nos alcanza, básicamente, ¿no? Y eso es discurso saturnino, básicamente. Entonces, por eso digo, no estoy haciendo valoración, digo, es como que en un punto nos estamos enterando de Saturno. Y bueno, sí, el ajuste es una manera de vivir lo saturnino. El ajuste, este discurso sobre la rigurosidad, sobre que las cosas sean serias, sobre construir cosas en sólido. Es bien discurso saturnino, insisto. No es la única política de gobierno posible, habría otras políticas posibles sin duda, pensando desde lo de Saturnino, pero este da cuenta de ese discurso, claramente, ¿no? ¿Y por qué lo traigo? Perdón. Porque es muy interesante pensar que Saturno era el planeta del límite, era el planeta justamente asociado a la muerte como límite, porque era el último planeta que se conocía en el sistema solar hasta que se empezaron a descubrir los planetas modernos, los planetas transpersonales. Y hoy Plutón es el símbolo de la muerte. Entonces Saturno lo fue en algún momento y Plutón lo fue en algún momento. Y Plutón lo es actualmente. Entonces tenemos ese punto en común entre estos dos planetas, cuyos tránsitos venimos viviendo en los últimos años, y ahora no se nota tanto lo plutoniano, pero sí se nota mucho lo saturnino. Entonces es como que en ambos casos se nos confronta con la situación del límite, con el hasta dónde nos ajustamos, hasta dónde podemos, hasta dónde hace falta llegar a un límite para llegar a una transformación, ¿no? Y uno podría decir, desde ambos bandos de la grieta el discurso es el mismo, es hasta dónde aguantamos, ¿no? Es como unos dicen que determinada política era insostenible, que llegamos al límite y que ahora tenemos que hacer otra cosa, y otros dicen que esta política de ajuste es insostenible y que es ahogante, digamos que nos vamos a ahogar y que no se va a poder sostener y que esto va a explotar y que va a llegar a su límite, ¿no? Entonces ambos están como desde diferentes lugares apelando al mismo discurso. Y la luna capricorniana, Sole, como que nos lleva también un poco a eso, ¿no? Hace eco, claro. Hace eco con esta idea. O sea, no es fácil poder vincularnos desde ahí. Tal cual. Es súper interesante esto de decir, bueno, Saturno era el límite y ahí creíamos que eso era la muerte. La muerte estaba en el límite, me ponen un límite y muero, ¿no? Y qué peligro siento en ese momento cuando me ponen el límite. Digo, si lo pensamos como pueblo, nos pasa un poco esto. A la humanidad en general. Totalmente. Y después descubrir a Plutón y entender que hay algo más allá. Sí, que Saturno no es el límite, que o que es el límite, pero de otra manera, que es un límite que no es muerte, ¿no? Que hay algo más ahí, tenemos 3 planetas más. Exacto. Que nos hablan de un montón de cosas más. Y se resignifican los dos, porque se resignifica la idea de la muerte desde Plutón, desde el símbolo plutoniano, como una cuestión de transformación, de esto que decías vos, Valen, antes de limpiar, de regenerar, de revivificar, de decir, bueno, esto ya no va más. Pero hay algo que me sigue acompañando, ¿no? O sea, yo limpio algo, pero hay algo que sigue el trayecto. No es un fin absoluto. Sí, creo que con la aparición de Eris también, si podemos pensar que ahora hay algo más allá de la muerte, podemos decir que hace poco empezamos también a transformar esa idea de muerte que tenemos y quizás ya no es algo tan malo y nos acercamos a otro tipo de experiencias. Más allá de la muerte y transformación, Plutón está Eris, que es la negociación con el otro, el encuentro con el otro, la buena paz, la buena armonía. Es interesante esa asociación. Y por otro lado también esta idea de
que cuando se descubre Plutón como símbolo de la muerte y de la transformación, resignificamos a Saturno y empezamos a decir, bueno, pero el límite también es responsabilidad, es darnos cuenta de hasta dónde se puede y hacernos cargo justamente de que, bueno, lo que construimos lo construimos nosotros. Tal cual, no hay si un no malo muero de la con el película. límite no es tan malo. Así que bueno, estamos ahí con este tránsito de Saturno, que yo creo que es esto, ¿no? Bueno, es un año eleccionario también y es como desde dónde vamos a votar, desde qué conciencia de responsabilidad vamos a votar y cómo nos hacemos cargo también de que no se trata de ellos y nosotros, porque ahí hay otra grieta, ¿no? Los malos son siempre los políticos y las víctimas son siempre nosotros los del pueblo, los que padecemos el ejercicio del poder de otros, cuando en realidad en un sistema representativo el poder es nuestro siempre, ¿no? Y podríamos decir que esa justamente el gobernante de alguna manera está simbolizando lo que como pueblo también podemos hacer, siempre lo que somos, porque siempre reflexionamos esto de que si a una persona que critica al que se roba todo, ¿no? En una situación de poder, ¿qué haría esa persona si se encontrara en esa misma situación? Creo que cada uno deberíamos poder reflexionar eso cada uno con nosotros mismos y decir, ¿yo qué haría? ¿Entendés? Como, bueno, no me robo la lapicera del trabajo, empiezo por ahí, ¿viste? Sí, y no gasto la tinta del trabajo para imprimir, ¿no? Cosas personales, sobre todo si trabajo en el Estado. Tal cual. Tal cual. Como que no hacemos en lo cotidiano y en lo chiquito lo que le estamos exigiendo que haga el gobernante, por así decirlo. Sí, el verdulero no paga impuestos, pero después nos quejamos de que los que tienen mucha plata no pagan impuestos, ¿no? Totalmente. En realidad, el punto no es si es más importante o menos importante, si es más significativo o menos significativo, sino que la pauta es la misma, la pauta de conducta es la misma. No le podemos pedir a nadie que se comporte de una manera diferente, eso es una cuestión cultural. Y entonces, hablando de Plutón en Capricornio, de la transformación de estructuras, cómo transformamos estas pautas culturales en donde nos tornamos permisivos, ¿no? Con nosotros mismos, pero condenatorios con los demás. Tal cual. Eso es como un trabajo que tenemos que hacer. Lo que pasa que pedirle a un gobernante que haga algo que yo todavía no pude hacer, digamos. Bueno, y en el tarot, y por eso lo traía, Plutón y Saturno tienen que ver con la muerte y el emperador. Muy interesante porque la muerte es el número 13 y 1 más 3 es 4 y el emperador es el número 4. De esto hablamos justo porque son mis números personales la otra vez. Entonces, es como que en un punto la Argentina está, o el pueblo argentino está haciendo un gran aprendizaje sobre estos dos arcanos mayores, ¿no? La muerte es una temática muy difícil, ¿no? Porque es un símbolo, pero a la vez es una vivencia que al ser humano le produce rechazo, le produce dolor, que lo consideramos algo malo, no lo vemos como una instancia de la vida misma. No, es el final, donde todo se acaba. Claro, no lo vemos como un estadio de transformación también, más allá, digo, en el caso de la muerte de un ser humano, si creemos en la reencarnación, si no creemos, si creemos que el alma continúa, que lo que cambia es el estado de vida simplemente, ¿no? Vivimos en otro estado, supuestamente, si el alma continúa. Entonces me traje acá el libro tibetano de la vida y de la muerte, chicas. Librazo. Librazo. Y voy a leer este poquitito. Dice: no hay lugar en la tierra donde la muerte no pueda encontrarnos, por mucho que volvamos constantemente la cabeza en todas direcciones como si nos halláramos en una tierra extraña y sospechosa. Si hubiese alguna manera de resguardarse de los golpes de la muerte, no soy yo aquel que no lo haría. Pero es una locura pensar que se pueda conseguir eso. Los hombres viven y van, trotan y danzan, y de la muerte ni una palabra. Todo muy bien. Sin embargo, cuando llega la muerte a ellos, a sus esposas, sus hijos, sus amigos, y los sorprende desprevenidos, qué tormentas de pasión los abruman entonces, qué llantos, qué furor, qué desesperación. Para empezar a privar a la muerte de su mayor ventaja sobre nosotros, adoptemos una actitud del todo opuesta a la común. Privemos a la muerte de su extrañeza, frecuentémosla, acostumbrémonos a ella, no tengamos nada más presente en nuestros pensamientos que la muerte. No sabemos dónde nos espera, así pues, esperémosla en todas partes. Practicar la muerte es practicar la libertad. El hombre que ha aprendido a morir ha desaprendido a ser esclavo. Es una cita de Montaña en realidad,
que sigue después con la reflexión que dice, bueno, ¿por qué es tan difícil practicar la muerte y practicar la libertad? ¿Y por qué exactamente nos asusta la muerte al punto de evitar contemplarla cara a cara, ¿no? Y bueno, ahí es un capítulo del libro que se llama justamente La impermanencia, que es uno de los grandes aprendizajes del budismo justamente, que habla de una obviedad, ¿no? De que todos vamos a morir, de que la muerte es una instancia de la vida y sin embargo no hablamos de eso, lo evitamos, lo lloramos. Y el tránsito de Plutón sobre la Carta de Argentina, este aprendizaje acerca de la Carta de la Muerte, tiene que ver con la transformación, con dejarnos morir culturalmente, políticamente, ideológicamente, ¿no? Eso es lo que realmente es difícil, ¿no? Que no nos entregamos a la grieta como una instancia de la muerte de estos planteos extremistas de unitarios federales, CAS, anti-CAS, derechas e izquierdas. Claro, lo hemos vivido de una forma demasiado polarizada, muy polarizada. Una cosa o la otra. Como patria o muerte. ¿Han tenido muerte. enfrentamientos con gente querida respecto de lo ideológico? ¿Les ha Sí, pasado de no poder conversar con alguien? Sí, y termina siendo doloroso. Algo que empieza como hablándose, o por lo menos a mí en lo personal me pasa que termina siendo como lastimoso, porque encima estás discutiendo con alguien que querés. Ni hablar el año pasado, y bueno, también, ¿no? Con el tema Y siempre que hay del elecciones, aborto. o sí, bueno, años así muy críticos. Bueno, el tema del aborto sí fue. Que el aborto también en algún punto está incluyendo el tema de la muerte. La reaparición del feminismo, los replanteos acerca de esa estructura social. Sí, es loco también como, no solo cuando uno está totalmente opuesto, hay como una resistencia a escuchar al otro. Cuando yo pienso diferente, pero igual intento comprenderte y decir, bueno, te entiendo, pero no comparto, también hay resistencia. Absoluta, ¿no? Entonces, tenemos la resistencia como un vestido que nos ponemos para salir de casa y ya no importa qué estás diciendo el otro. Lo estoy escuchando no para escucharlo, sino para saber cómo voy a responder y cómo voy a defender mi postura. Y la demonización de la postura del otro, Claro. ¿no? Claro. Está Está bien, yo estoy del lado de los que están bien. De los buenos, los buenos y los malos. Y esto de no dejarnos morir o de no dejarnos transformarnos, me hace acordar como esta frase de ni olvido ni perdón, que lejos de juzgarla, si la reflexionamos un poquito, es como que nos pone en un lugar donde no terminamos de procesarlo y sigue de alguna manera siendo como una vivencia presente. Y es doloroso, como una herida abierta, ¿no? Cuando en realidad, si uno lo piensa, el ingreso de Plutón en Libra y el traspaso de Plutón en el ascendente de la Carta Natal Argentina a partir de la democracia, tiene que ver con otra cosa, ¿no? Tiene que ver con, en realidad, poder dejar morir este enfrentamiento, poder juzgarlo en el buen sentido, ¿no? Por supuesto, porque los actos tienen responsabilidades y los actos contra la humanidad deben ser siempre juzgados y tienen que tener una consecuencia, ¿no? Totalmente. Es parte de lo saturnino también, del hacernos responsables. Pero también de cómo vamos dejando morir ese nivel de enfrentamiento que nos lleva a la muerte misma, ¿no? Al enfrentamiento y a la demonización con el otro, en donde ya no hay resolución posible más que una resolución dolorosa permanente, ¿no? Si el otro es el enemigo constante y si no hay ningún punto de acuerdo jamás, ¿cómo hacemos para convivir? Tenemos que partir el planeta, el país, a la humanidad en dos, los que piensan de este lado de la grieta y los que piensan de aquel lado de la grieta. ¿Cómo hacemos para vivir así? Sí, es difícil. A mí me pasa, en relación a esto que vos preguntás, en lo personal, ¿cuál es la forma? Porque si bien yo entiendo todo lo que estamos planteando, digo, y comparto, después en el día a día uno, ¿dónde se ubica? Porque vos vas al trabajo y entonces te encontrás con situaciones en las que de verdad tenés que optar o por una o por otra, y después vas con un grupo de amigos y te pasa lo mismo. Entonces es un trabajo personal, muy difícil en la práctica, que es muy ¿no? difícil en la práctica, a mí me resulta, y creo que tiene que ver un poco con capaz que no morimos todavía, o sea, estamos en eso y todavía no hay ninguna otra Sí, está en el forma. proceso. Yo creo que a mí me ha servido mucho aprovechar los vínculos donde tengo confianza,
para poder hablar desde otro lugar. No sé, yo tengo amigas que no están a favor de la legalización del aborto y yo sí lo estoy, y he tenido conversaciones muy interesantes. Después no comparto su mirada, pero creo que esos vínculos me han ayudado a poder dialogar desde otro lugar, que es difícil, como dice Vale, pero bueno, no es imposible. Sí, yo creo que también nosotros hemos elegido para el país un sistema representativo, ¿no? Donde finalmente hay algo que se termina dirimiendo en términos del voto, de la elección de la mayoría, y entonces en un punto hay algunas resoluciones que se dirimen en ese territorio, ¿no? O sea, donde justamente un sistema democrático le puede dar voz a todos los actores, o eso sería como la ideal, ¿no? Para que se expresen, ¿no? Digo, fue muy interesante en el debate sobre el aborto, en el caso de esa situación, que hubo voces de todo tipo, ¿no? Los discursos en el Senado había sido, ¿no? Fueron variados, digamos, las opiniones y demás, o sea, todos pudimos como argumentar, y bueno, y luego se votó, y si no estamos conformes con lo que se votó, volveremos en algún momento a pedir otra votación más, y volveremos a debatirlo, y volveremos a argumentarlo. Y también el hacernos cargo también de que, bueno, quienes votaron son nuestros representantes a quienes nosotros votamos. Entonces, ¿qué representantes ser tenemos? Responsables. Ser también, responsables en ese sentido, claro. Tenemos ahora una chance también de ver qué pasó con esas situaciones, quién nos representó, quién no nos representó. Claro, y ahí cómo es nuestro sistema y cómo nos involucramos y cómo nos comprometemos y cómo participamos en todo caso de aquellas instancias que nos parecen necesarias transformar, de cómo, bueno, se tiene que morir, pero para que se muera tenemos que ser agentes de cambio, ¿no? En vez de pedir que los que cambien son los demás. Y entendiendo también que es un proceso lento, Plutón es un planeta que se mueve muy lento, es un proceso colectivo y que es de a poco, no es de un día para el otro. Exacto, la muerte en el tarot es una carta lenta también. Pero bueno, es un día en donde recordamos, creo yo, el peor lugar al donde nos ha llevado esto de la demonización, ¿no? Del otro como gesto, o sea, a qué niveles puede llegar el argentino, en este caso, el humano en general diría yo, pero el nivel de deshumanización al que puede llegar esto de yo no pienso como vos, ¿no? Me parece que el Día de la Memoria, o por lo menos yo siento que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Y que él nunca más tiene que ver con esto. Nunca más tenemos que llegar a ese lugar, nunca más tenemos que llevarnos a ese lugar. Y por eso también un poco yo en lo personal traigo lo de la grieta, porque creo que si bien estamos lejos de volver a llegar a esos niveles de destructividad, y a ese manejo tan terrible del poder y del autoritarismo, tenemos una democracia asentada y eso es una súper buena noticia, pero creo que culturalmente igual tenemos mucho que transitar todavía, ¿no? En esto de demonizarnos los unos a nosotros por pensar distinto, por tener estrategias distintas para resolver los problemas de un país. Tal cual. Vuelvo a hacer la invitación a los oyentes a si quieren comunicarse con nosotros en las redes sociales. Me parece que es un tema que está buenísimo para debatir esta semana y charlarlo, y por ahí nos deja algo abierto para el próximo programa también, ¿no? Totalmente. Me parece súper importante, quizás alguien que no esté de acuerdo con lo que estamos diciendo, me parece que es un espacio que está bueno para un poco llevar a la práctica esto de lo que estamos hablando. La ¿no? pregunta sería, me parece, y podemos lanzarla al aire, ¿cómo hacemos para salir de la grieta? Muy buena interesante. pregunta. Buena pregunta. Búsquennos como Lecturas de Cielo, en Instagram o en Facebook. Bueno, con esta pregunta tan abierta y tan interesante, nos vamos, chicas, se nos acabó el programa. Muy lindo domingo hoy. Muy lindo domingo, los vamos a dejar con música, Juli. Los vamos a dejar con música, nosotras nos vemos el próximo domingo. Nos vamos escuchando a Jet Faker y Marcus Marr con The Trouble With Us. Que tengan linda semana. Cada loco con su carta. I doubt you know what she said. Let's get this off of your chest. By here, by now. I'm trying to make this a mess.